1 de agosto de 2020, nueva producción exclusiva para Prensa EHCI, para nuestro canal de YouTube EHCI, apéndice educativo informativo de nuestra escuela Educación Humana Coaching Integral. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, y en el día de hoy, teniendo el privilegio y el alivio de realizar un encuentro periodístico relacionado con lo atemporal y más precisamente con lo histórico. Creo que si hay algo que necesitamos en un momento como este, de tanto bombardeo informativo y psicotizante, es corrernos un poquito a lo atemporal, corrernos un poquito a lo histórico. En mi caso siento particular atracción por la historia, al punto de poder definir mi interés por la historia en cuanto a que acercarme a hechos históricos atrayentes me produce sensaciones muy vívidas, como si se tratara de cosas que estoy viviendo ahora mismo. Entonces es realmente un gusto y una atracción especial que siento por la historia. Y no por nada, y no podemos dejar de mencionarlo, pues estamos orgullosos de eso. Realizamos 2 entrevistas, nada menos que en su oportunidad a Joaquín Bochaca, también 2 entrevistas nada menos que a Pedro Varela, también 2 entrevistas a Félix Rodrigo Mora. Parece que nuestro contacto periodístico con la historia siempre va de 2 en 2. ¿Y qué podríamos hacer hoy? También una segunda entrevista en este caso, bien digo, con un gran especialista en historia hispanista, investigador, periodista y docente, y director del canal Historia con Patricio Lons. ¿De quién se trata entonces? De Patricio Lons. Gracias por recibirnos, Patricio, en Buenos Aires. Hola, Carlos. Bueno, al fin, un placer poder charlar contigo. Realmente me siento muy a gusto. Igualmente. En fin, bueno, la nota anterior que me hiciste tuvo una repercusión que a mí me sorprendió, porque apareció repetida y levantada por un montón de canales que se robaron la nota, o incluso algunos que la fraccionaron, pero tuvo cientos de miles de visitas. A mí me sorprendió mucho. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Ahí nuestro amigo Rafa Pal fue un factor importante en cuanto a la proyección de esa nota. Fuera de que en la caja de Pandora tuvo las miles de visitas que tuvo, por peso propio, pero Rafa tuvo la amabilidad de elogiarnos, y en un titular nada menos que de su web, mencionándolo como una entrevista histórica. Y recuerdo que él decía: hacía años que no me pasaba, que me sentía enganchado palabra por palabra de cada cosa que escuchaba, en relación a, por supuesto, a lo que vos tuviste ahí para oportunidad de explicar y enseñar. Y en eso estamos, Patricio. Ayer conversábamos en relación a que accidentalmente me topé con una información de sumo interés, y creo que sos la persona ideal como para decirnos alguna palabra al respecto de eso, en relación a que supuestamente hubo una real cédula de la reina Isabel la Católica por la cual le otorgaba la propiedad de las tierras a los indígenas que estaban en lo que debe llamarse realmente territorios españoles en América, y además eximiéndolos de toda sujeción a la esclavitud. ¿Qué hay de esa real cédula, Patricio? Mira, tenés todo un montón de documentación, pero enseguida ella dice que los indios no eran esclavos y que debían respetarse sus propiedades. De hecho, se enoja con Colón, porque Colón se trae unos esclavos y dice: ¿por qué trajiste esta gente? No, son prisioneros de guerra. Y ella dice: ¿qué guerra? ¿De qué guerra me estás hablando? Esto es simplemente una expansión natural del reino. A ver, como en su momento Castilla y León sumaron Galicia, ¿viste? Un antepasado mío estuvo en la unión de Galicia con... Uno puede decir: uy, pero antes existían, pero, viste, entre Recaredo, Pelayo y los Reyes Católicos pasó mucho tiempo, muchos siglos. No es que fue una unidad permanente, en algún momento fue todo un reino con Portugal, incluso pasando los Pirineos, con una parte de lo que sería hoy el sudoeste de Francia, también fue español.
todavía, de hecho, hay franceses que, yo soy de esa zona de Francia, y hay franceses que me dicen, ah, sí, usted es de la zona española de Francia, te dicen. Este, entonces, cuando llegan a estas tierras, eran tierras, digamos, no entran sobre estados constituidos, que es siempre la discusión que tengo con los indigenistas. Dice, bueno, pero una invasión. No, porque es una expansión natural de la frontera. Porque no es que chocaron contra un reino. Bueno, dice, bueno, los aztecas. Pero los pueblos de América estaban deseosos de liberarse, los aztecas, que eran sanguinarios, que exigían sacrificios humanos, que se comían a la gente. Bueno, evidentemente, si te liberan de eso, no estás muy preocupado. Y de hecho en algunos lugares se esperaba, ¿no? Hay unos indios, los indios creo humanos, ellos cuando llegan los primeros sacerdotes, los reciben porque dicen que ellos recibían la visita de una dama azul que les hablaba de una nueva religión. Y resulta que luego se comprobó que fue el fenómeno de Santa Ágreda, una monja española que tenía el don de la bilocación. Ella decía viajar en sueños en la tierra y describe unos indios con determinadas características, y cuando los españoles se encuentran con esos indios que los están esperando con toda naturalidad, y ven la descripción, eran los mismos relatos que Santa Ágreda. Incluso interviene la Inquisición investigando datos. La Inquisición era un tribunal más de investigación que de otra cosa, ¿no? La gente tiene una imagen de la Inquisición como Monty Python y el Ku Klux Klan, y te lo afirma, ¿no? Y dice, no, si todo el mundo sabe que la Inquisición se dedicaba a torturar, ¿estás seguro? ¿Qué documentación leí? Te agrego, porque es muy, creo que es significativo y simpático al menos, la cuestión de la loca historia del mundo de Mel Brooks. ¿Viste con el judío ortodoxo en la rueda esa, torturándolo y dando vuelta a la rueda del judío ortodoxo? Bueno, y entonces inmediatamente Isabel la Católica estableció una legislación, que luego la ley de Burgos, luego digamos, Fernando el Católico también la continuó, Carlos I y Felipe II también. La controversia de Valladolid permitió afirmar muchas cosas. Obviamente que siempre como hacen los propagandistas, descubren un abuso y eso te lo magnifican. Pero abuso, te pregunto algo, Carlos, ¿no lo estamos viendo hoy y en forma masiva por la dirigencia política de España y de Argentina? Y cuando algún gobernante, sobre todo vemos en Europa Oriental, está tratando de que su pueblo viva en libertad, le caen con toda la prensa, los condenan en la Unión Europea, ¿no es cierto? ¿Ves? Hay algunos jefes de Estado que dicen, no, acá no vamos a perseguir a gente, no vamos a cerrar los templos, que se tomen las medidas lógicas hasta que esto pase, pero el país tiene que seguir andando. Esos son los malos, y le encajan los 20 sanbenitos que ya sabemos que le encaja la prensa, y que todavía hay gente que se lo cree. Obviamente cada vez menos gente se lo cree, ¿no? Pero, y la gente que no entendía nada empieza a despabilarse, pero todavía tiene un efecto importante. Además, llegado el caso, aunque los malos sean una minoría, tienen los medios y la legislación y actúan con todo abuso. Así que si es por abuso, los abusos lo estamos viendo en el siglo XXI, ¿no? Ojo que en la época de la conquista de América, si algún gobernante o encomendero o militar cometía un abuso y era detectado, por lo general le terminaba con sus huesos en la cárcel. No, era raro que un delito pasase desapercibido. Hay un relato muy curioso cuando Oya Pizarro había conquistado el Perú, y sale un grupo de militares que llegan por la zona de Cusco, por ahí, y en un momento se cruzan con un indio, y el oficial a cargo, por un quítame esas pajas, por desidia o estupidez, lo mata. Y cuando vuelven los subordinados lo denuncian al virrey. Dice, nos cruzamos con un indio, no sabemos quién era, ni cómo era, ni por qué. Y nuestro jefe cometió un homicidio. Y fue juzgado y condenado. Y creo que fue ejecutado el oficial. Vos pensás que eso en el mundo anglosajón no le hubiese importado a nadie. Ni al jefe inglés, ni a los soldados. Y si algún soldado lo hubiese denunciado al virrey inglés, el virrey inglés hubiese condenado al soldado.
Bueno, el mundo español, esas cosas no pasaban. O sea, vos no podés evitar la maldad humana. Lo que tenés que evitar es la impunidad. Entonces, cuanto más impunidad evites, menos maldad va a haber, ¿no es cierto? Así que las leyes serían generales. De hecho, mira, el que ha hecho un trabajo muy interesante dentro del Archivo de Indias es Francisco Núñez del Arco, que era un historiador. Sí, que lo entrevistamos. Lo entrevisté en 2017. Bien. Y también una historiadora finlandesa, Inger Keranen, que Inger debe ser la mayor especialista en la Inquisición, y es finlandesa, también que curioso. Y tenés multitud de causas penales por quien sacaba los pies del plato, quien violaba la ley, rara vez quedaba impune. Alguno habrá quedado, como pasa siempre, ¿no? Siempre hay alguno que logra el delito y que lo persigue la conciencia hasta el día de su muerte, pero en líneas generales vos veías que quien cometía un abuso lo pagaba. Por lo tanto, no había tantos abusos como la gente creía. Lo que pasa es que hay cuestiones de época que si las ves hoy parecen abusos, pero en su momento eran avances. Por ejemplo, al comienzo a los indios se los organizaban en algunas zonas, por ejemplo en Altagracia, provincia de Córdoba, para desarrollar nuevas agriculturas, nuevas crías de animales, nuevos cereales. Y vos decís, ¿les pagaban? No le pagan con moneda, porque si le hubieras dado moneda para el indio hubiera sido una chapita de metales, y ¿qué hago con esto? Era un momento que se empezaba a generar los primeros desarrollos. ¿Qué hacían? Les enseñaban, les agregaban nueva alimentación, luego les enseñaban, por supuesto, enseñaban a hacer diques, todavía está el tajamar hecho por los jesuitas ahí en Altagracia. Les enseñaban a hacer viviendas, o sea, pasaban de vivir bajo un árbol, una toldería, hasta una vivienda. Y mira si hoy te pagan una casa, te dicen, Carlos, mira, un trabajo periodístico que queremos que hagas, no te voy a pagar un sueldo, te voy a dar un departamento a tu nombre. ¿No agarras viaje? Sí, sí, sí. Bueno, y después otro dice, mira, tengo un trabajo para hacerte, no tengo plata, pero te voy a pagar con ropa, toda la que necesites por un año. Agarra viaje. Y otro te dice, mira, yo te voy a pagar con los alimentos para un año. Y yo estoy seguro que agarra viaje con las tres cosas. Patricio, ¿la plata para qué es? Para comida, ropa, vivienda, y después empezamos a contar más cosas. Pero agarro viaje seguro, sí, sí. Entonces, y después, por ejemplo, las primeras ropas que vos ves, vas a ver que son como bermudas blancas y unas camisolas blancas. Lo ves casi todos lados. Luego después, además, después la moda la revitalizó con diseños y demás. Pero era porque los indios estaban desnudos. Y cuando les empieza a inculcar la idea de vestirse, ellos lo agradecen porque tenían sentido del pudor. Lo que pasa es que ese sentido del pudor ellos no sabían, había indios que no sabían tejer, ¿viste? O sea, no toda América tenía el mismo desarrollo, otros sí sabían, pero no es algo parejo. Qué sé yo, no había telas de flameo, por ejemplo, viste que era una bandera indígena. Ahí recomiendo entrar, creo que en el Correo de España hay un artículo de José Paparelli sobre la huipala, ¿no? La falsa bandera indígena de los movimientos indigenistas. No tenían tela de flameo. Entonces había muchas telas que no tenían, y acá, qué sé yo, en el sur, algunos con cuero se cubrían. Y empiezan a vestirse de esa manera. Entonces al comienzo, ¿qué era? Comida, vivienda, urbanizarlos, alimentarlos, vestirlos, y empezar a educarlos. Dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Le das moneditas, que serían chapitas para ellos, o ya que le hiciste los regadíos, la siembra, la vivienda, le haces un hospital? Y le haces la escuela, y le haces la iglesia. Y la iglesia era necesaria, porque era la civilización que sostenía eso, y porque además el indio, naturalmente ellos creían que había una cosa más allá. Entonces veían que había dioses, para los aztecas eran dioses malvados, y estos te traían un dios que no te comía. Obviamente adherían. El ateísmo incluso es una tara intelectual decimonónica. Viste, todos tenemos alguna tara, viste, el tipo que le cuesta las matemáticas, yo siempre digo, a mí me hubiera encantado ser campeón de salto con garrocha, bueno, no lo voy a hacer nunca. Entonces, bueno, esa va a ser mi tara, ¿no es cierto? Por esto que me gustaría ser buenos ajedrecistas y son malos, qué sé yo. Cada uno tiene una tara.
El ateísmo es una tarea intelectual de fines del siglo XIX. O sea, naturalmente el hombre no es ateo. Entonces, les construyeron esas iglesias. Y los indios se convertían masivamente, no es que iba a la Inquisición y los torturaban. Mentira, eso no podían tocar a un indio, de hecho no podían enjuiciar a un indio por nada. Entonces, después que se organiza todo eso y que empiezan a descubrir que podían ser productos que podían intercambiar con otros pueblos, ahí recién empiezan las primeras monedas. Incluso las primeras eran las macuquinas, que eran como una suerte de vales de metal, hasta que ya mediados del siglo XVI se logra el real de A8, ¿cierto? Y al comienzo eran con cuños, ¿viste? Con martillo y cuño, uno por uno, hasta que los austríacos crean una moneda para acuñar monedas. Y ya sale más perfecta. De hecho, ves los primeros reales hechos a punzón y los reales hechos con máquina y son distintos, ¿cierto? Entonces, notás que hay una diferencia enorme. Así que, sí, había una ley que protegía sus propiedades. Y de hecho, después tenés una legislación posterior que se va dando. Ahí estamos hablando de Isabel, que muere en Medina del Campo 1504, si mal no recuerdo. Pero vos tenés, creo que a fines del siglo XVIII o principios del XIX, al virrey Vértiz, acá en Río de la Plata, que era nacido en Península de Yucatán, Virreinato Nueva España, hoy México, y firma un acuerdo con los aborígenes del sur patagónico, ¿no es cierto? Donde les avisa que el rey los reconoce a ellos como propietarios naturales de esas tierras, no se las iban a sacar para dárselas a otro, y ellos reconocen al rey de España como su soberano. Mira, tan es así que en 1806, y eso implica que, digamos, toda la civilización que ya, bueno, en lo que es Nueva España, Centroamérica, California, Florida, Perú, ya tenía un desarrollo importante, iba a empezar a llegar a los indios patagónicos, cuando los últimos en incorporarse, ¿no es cierto? Por un tema de distancia y en aquel momento no es que te tomás el tren bala y enviabas un WhatsApp. Había que hacerlo a carreta, lomo de burro, de buey, con las inclemencias del tiempo, ¿no? Y llegabas a un lugar y no te hospedabas en una hostería, tenías que ponerte, qué sé yo, a veces bajo el sol, bajo el frío. Entonces, pero esos signos tenían tan marcado ya su pertenencia que en 1806, cuando se produce la primera invasión inglesa a Buenos Aires, o la invasión inglesa, porque hubo otros intentos de invasión, pero la invasión inglesa de 1806, los indios vienen a reclamar por qué no habían sido convocados para combatir contra los ingleses, ¿no? 16 caciques se apersonan, se te caen de golpe en Buenos Aires. Y piden hablar el cabildo y por supuesto que se les permite hablar, porque de hecho los caciques participaban, por ejemplo, de todo el protocolo de la fiesta Corpus Christi, que era la fiesta más importante que se celebraba acá en América, ¿no? Corpus Christi, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, y entonces octubre, Navidad, las fechas religiosas, ¿no? No había lo que sí concepto de fecha patria, porque la patria es la civilización, el sentido de pertenencia, ¿a qué cosa perteneces? Ojo, nos está pasando hoy en esta decadencia, ¿no? Donde vos de golpe te sentís mucho más hermanado con un señor que puede vivir en España, en Guatemala, en México, que a veces con muchos argentinos, ¿no? Con argentinos también te pasará, pero en realidad uno tiene un sentimiento de pertenencia a una civilización. Te puede pasar incluso con alguien que no hable tu misma lengua, ¿viste? ¿Qué sé yo? Con un húngaro que mantiene la civilización cristiana, un polaco que mantiene la civilización cristiana, o algunos franceses, a veces te sentís más en un sentido de pertenencia. Bueno, las fiestas eran esas, los indios participaban de ese protocolo y entonces viene y dice, ¿y a nosotros por qué no nos convocaron? Bueno, qué sé yo, se olvidaron, ¿viste? Alguien dijo, los invitamos siempre a la fiesta religiosa. De hecho, en 1702, vos sabés que hubo un intento de invasión danesa, ¿no? Uno dinamarqueses
y se invadió Buenos Aires, y Buenos Aires tenía 3.000 habitantes, una cosa así, y el gobernador de Buenos Aires, gobernador intendente, creo que se le llamaba, porque no era formamos parte del virreinato del Perú, fue a ver al cacique lo más cercano, le dijo, ¿no das una mano que vienen estos tipos? Sí, cómo no. Y el cacique se fue con toda la tribu, hombres, mujeres, chicos, más todo el pueblo, entre los 3.000 vecinos y unos cuantos indios más, que no sé cuántos serían, se fueron a la costa y empezaron a mostrarle armas y a gritarle a los daneses. Los daneses vieron todo eso y se asustaron, se rajaron. Habrán dicho, ¿te imaginas? Los indios se habían gritado todo como descosidos, y, aunque ya eran personas educadas, pero los daneses no sabían eso. Se asustaron y se rajaron. Y después, ojo, en 1700, después los daneses se fueron a la casa de contratación, hicieron los trámites para comercializar por las buenas y vinieron en 1706. Vinieron por las buenas, ¿no? Pero bueno, los indios participaban de todo eso. Por supuesto que acá todavía podés ver el virreinato del Río de la Plata, que está todavía en proceso de incorporación. Por ejemplo, vos vas a ver algunas iglesias en Buenos Aires, algunas que están en el microcentro, que son las más antiguas, y algunas que están en el centro, pero un poquitito más corridas, tal vez por la zona de Congreso, que eran las primeras iglesias donde empezaban a venir los primeros indios. Claro, porque, viste, una cosa era un indio limeño, que ya era educado, era noble, capaz que hablaba latín litúrgico, viajaba a España, formaba parte de la corte de España, ya era un español con la piel más tostada, nada más. Y otra cosa, los que tenías todavía aquí en la llanura bonaerense, bueno, de poco se iban incorporando. Y vos sabés que se hacían iglesias, no iban a las iglesias del centro, iban a las iglesias, creo que la iglesia del Pilar, en la calle Bartolomé Mitre, hoy está en el microcentro prácticamente, no, el macrocentro. Pero aquella época era medio como la periferia, iban ahí, y de a poco se iban integrando, ¿cierto? Pero es lógico, ¿no? Las integraciones son de a poco, ¿no? Patricio, van surgiendo muchas inquietudes, también la cuestión de que traía en mi cabeza un par de contenidos para desarrollar. Entonces te planteo dos cuestiones, primero una, después la otra, ordenadamente, que tienen que ver con relacionar la época de la España colonial, de la España en América, con otros dos países. Y presentamos muy rápidamente los temas, relacionando la España colonial con la conquista y poblamiento de los ingleses en Estados Unidos, y después otro tema muy interesante y con un aspecto tragicómico, que es el Tratado de Tordesillas. Entonces, me extiendo un poquito acerca de la primera inquietud. Yo creo que más de una vez escuché lo siguiente, que fue comparar, poniendo en los dos platillos de la balanza, cómo fue la conquista y el poblamiento de los ingleses en Norteamérica y de los españoles en América, diciendo, no, bueno, pero a Estados Unidos fueron familias inglesas evangélicas que fueron a trabajar y por lo tanto hicieron un poblamiento y un trabajo muy ordenado de establecerse, trabajar la tierra. Después un modelo educativo, desarrollaron un modelo educativo que asombró a Sarmiento en su momento. Pero por otro lado, no, miren lo que pasó contrariamente con España y América. Que a España vinieron barcos con presos que los sacaron para eximirlos de condenas a muerte, y miren por eso cómo terminamos siendo los argentinos. ¿Alguna vez habrás escuchado ese tipo de comparación? ¿Qué tenés para enseñarnos sobre eso? Claro, porque es un disparate, porque, viste, se mezclan siglos y distancias, ¿no es cierto? Uno me comparó, me acuerdo de la campaña de Roca, que es 1880, creo, ¿no? Con Hernán Cortés, y digo, pero tenés 360 años de distancia y 15.000 kilómetros de distancia. Tenés distancia temporal y geográfica, ¿no? Y de pensamiento. Hernán Cortés tenía una manera de pensar y Roca tenía otra. Si que los dos hayan sido blancos y de apellido español, no significa que hagan lo mismo, ¿no? Y que signifique lo mismo. No, la conquista, digamos, la tripulación de Colón sí tenía de todo. Tenía marinos profesionales, los Pinzón eran marinos profesionales. De hecho, eran mejores marinos que Colón.
Colón tiene el título de gran almirante y lo recordamos como gran almirante porque es el hombre que impulsa, pero la idea, pero los hermanos Pinzón son personajes puntales, ¿no? Esto, como en todo desarrollo, ¿viste? Uno recuerda los cohetes y la Apolo 11 recuerda a Von Braun, pero detrás de Von Braun había decenas de miles. Había algunos que eran expertos en la motorización, por ejemplo, otros en la miniaturización de la computadora, ¿viste? No es que, pero bueno, uno recuerda que la punta de eso uno lo ve a Von Braun. Bueno, acá es lo mismo. Los marinos eran profesionales y parte de los marinos también, porque si no, no hubieran podido navegar más allá de la costa. Porque acordate que ahí eran buques que necesitaban mucho esfuerzo físico, ¿no? Tirar velas, no es que vos con una computadora lo manejabas, había que hacer un esfuerzo personal, por general tipos duros, fuertes, ya que las batallas navales son batallas terriblemente rudas, ¿no? Porque encima en un terreno que se te mueve bajo tus pies. Sí es cierto que parte de la tripulación que se llevó y eran delincuentes a los cuales se les ofreció, porque ojo, muchos no querían saber nada, ¿dónde estamos yendo? Y algún preso dijo, bueno, en vez de morirme acá, morirme en alta mar, que por lo menos respiro aire. Pero dentro de esos presos, creo que muchos también eran marineros. Es decir, ¿qué vas a mandar a un preso que no sabe nada de nada? Bueno, tiene que saber algo, aunque sea cocinar para servir la comida a bordo, ¿cierto? Pero, a ver, no es que se fue a una cárcel a buscar 39 asesinos y se los subió a unos botes, porque tendría que haber sido 39 asesinos que a su vez fuesen marineros, si no, no servirían de nada, ¿cierto? En eso hay mucho de mito. Como el tema de las joyas de la reina, no, la reina apoya eso, pero después lo tenés a Sant'Ángel, que era un banquero converso, los Sant'Ángel eran de origen judío, y que pone 800.000 maravedíes, ¿no? La expedición creo que en total costó 2 millones de maravedíes. Y sí es cierto que los primeros que llegan, Colón deja hay un fuerte con 36 o 39 marineros que se portan mal cuando él se va y los indios los matan. Cuando él vuelve estaban todos muertos. Y la cantidad de muertos coincide con la cantidad de años que se tomó la Virgen para aparecer en la Virgen de Guadalupe. O sea que coincide exactamente. Y, ¿qué te iba a decir? No sé, se tomó ese tiempo en castigo por los que se portaron mal, qué sé yo. Pero luego empezaron a llegar constructores, es decir, al poco tiempo había una universidad en Centroamérica. Y luego otra y otra y otra. ¿Y eso qué lo hacía? Un grupo de presos. Eso lo hacían constructores y universitarios, ¿no es cierto? Y los constructores te hacían el edificio y los universitarios que te ponían el contenido. Y los sacerdotes que hicieron grandes iglesias y catedrales, ahí tenés constructores y tenés teólogos. No tenés una población de presos, salvo que alguien me diga que en España todos los grandes genios de la teología, de la construcción, de la navegación, de la arquitectura eran presos, ¿no es cierto? Bueno, es un absurdo eso. Pero es cierto, hay gente que se lo cree, porque hay gente que cree lo inmediato, la primera palabra. La mujer que cree que un hombre dijo, hoy te amo, y le creyó, y lo conoce, no lo conoce. Le creyó que lo vio y le creyó, qué sé yo. Hay gente que cree el primer chispazo, ¿no es cierto? La primera imagen que le dan. Viste, las fotos confusas, ¿no es cierto? Dice, vos pasás delante de una cárcel, te sacan una foto, y vos pasás delante de la cárcel para el camino a tu casa. Y después dicen, uy, salió de la cárcel. No, pasaba justo delante de ahí, como puedo pasar delante de una zapatería. Entonces, eso es un mito. Y después, los que llegaron de Estados Unidos, de Inglaterra, eran puritanos peleados con los anglicanos. Y sí, digamos que era una interna que había tenido el anglicanismo, porque el anglicanismo era una hipocresía, y hay gente que pretende salir de hipocresía, pero crea otra herejía, ¿no? Algunos se mantienen la fe católica escondidas, otros emigran a la fe católica, algunos emigran incluso a Inglaterra, y otros fabrican el puritanismo, ¿no? Que es una herejía dentro de la herejía. Y esa gente puso mucho hincapié en el trabajo.
Claro, porque ojo, el anglicanismo significó un avance del Estado sobre las propiedades, ¿no? Por ejemplo, el anglicanismo confiscó, creo que la tercera parte de las tierras que pertenecían a la iglesia, y se la quedaron las grandes casas nobles que pactaron con Enrique VIII, ¿no es cierto? Pero acá aparece la crisis, la crítica. Ay, ¿por qué la iglesia tenía tierra? Porque la iglesia con eso se dedicaba a cultivar, a que no faltara alimentos a los más desposeídos, a construir civilización. Se encargaba de la construcción de iglesias, de hospitales, de escuelas, hasta lo que es el registro público. ¿Viste? Hoy nace una persona, lo anota en el registro civil, bueno, se registraba en los registros parroquiales, o sea, llevaba ese control también en los cementerios. Es decir, había un montón de cosas: salud, educación, registro público, cementerios, alimentos. Todo eso se encargaba la iglesia, ¿no es cierto? El rey se encargaba del resto del gobierno, ¿no es cierto? Como de la política exterior, de la guerra, pero de la acción concreta social sobre la gente se encargaba la iglesia. Y se encargaba también de enseñar oficios y de investigar oficios. De monjes todo el día ahí trabajando, y el tipo investigaba cómo mejorar la siembra, o cómo producir la cosecha, la miel, por ejemplo, o cómo crear sistemas hidráulicos. Todo eso en realidad. Acá todavía en América queda el acueducto del padre Tembleque, y lo hizo un cura, ¿no? No sé si está en Colombia o en Ecuador, y es una ironía, ¿no? El nombre, ¿eh? Se llama Tembleque y tiene que ser 300, 400 años, tiene el acueducto ese, todavía está. Incluso creo que se lo podía hacer funcionar. Hoy tal vez no cumpla necesariamente una función, pero como viste con el acueducto de Segovia. Sí, que todavía sigue en uso, supuestamente. Creo que no, pero hasta el siglo XIX se lo usaba. Se dejó de uso porque se cambió por otras tecnologías, pero dicen que el acueducto de Segovia se podría poner en funcionamiento si quisiera. Entonces, y tiene casi 2000 años de tener ese acueducto, ¿no? O 1800, de los romanos. Entonces, los ingleses que crean esas 13 colonias, ahí, en realidad las colonias inglesas fueron más propiedad de la Compañía Británica de India, ¿viste? De hecho, Franklin dijo: el imperio inglés en América solo existía en la imaginación de Londres. Esta era la compañía inglesa que se dedicaba a producir eso, y si te fijas, se crea otro protestantismo, y de hecho ha tenido mucha fuerza, porque el norteamericano medio es un tipo religioso. El norteamericano medio ateo es el producto de la televisión y del cine, ¿no? Pero el americano medio es un tipo religioso. La comunidad, por ejemplo, de raza negra de Estados Unidos, la que es el negro de familia, el que tiene su familia constituida, es un tipo conservador de valores, creó su propia música, hasta su propia música religiosa, el gospel, ¿cierto? Y después la comunidad católica, que sobre todo el sur de Estados Unidos, luego con la incorporación de irlandeses, italianos y polacos, en Estados Unidos es la confesión cristiana más grande. No es la mayoría, porque la mayoría son la multitud de iglesias protestantes, pero son muchas iglesias separadas, ¿no? Ahora, tomando las separadas, la iglesia católica es la más grande, ¿no? Y hay muchísimos políticos en la Cámara de Representantes que son de católicos. Catolicismo media, ¿no es cierto? Joe Biden es católico y es abortista. O sea, bueno, para eso sería preferible que no diga nada, ¿no? Muy apoyado por Francisco, aparentemente, digamos, qué cosas raras que estamos viendo. Pero volviéndote al tema, los ingleses no incorporaban al indio, más bien lo corrían, ¿no? El indio quedó detrás del lado del Mississippi, por eso esos indios luego sí se mantienen buenas relaciones con el mundo español. Un día charlé, conocí al bisnieto del cacique Jerónimo, ¿te acuerdas? Que el famoso cacique, que incluso hasta a los yanquis les gusta usar el nombre Jerónimo como grito de guerra. Esas películas, se tira un paracaidista de las Fuerzas Armadas norteamericanas del avión, ¿viste? Y grita Jerónimo, que les encanta. Cuando era chico se usaba en broma, y yo estoy entendiendo ahora por qué.
que a veces éramos chicos, no sé, alguno gritaba Jerónimo, no sé. Claro, era bueno, y yo le pregunté que cómo era tu bisabuelo. Me dice, mira, ya llevaba 3 generaciones eso. Por lo menos su padre, su abuelo, creo que su bisabuelo ya eran sedentarios. Vivían en viviendas, eran bautizados, en líneas generales. Hay una foto de Toro sentado con un crucifijo de este porte, Carlos, enorme. Y habla español. No es que eso sale del nombre. Jerónimo era de un pueblito donde él se había criado. Él tenía un nombre indio, pero a su vez, como había sido de tal pueblo, lo empezaron a llamar Jerónimo. Pero hablaba español. Y eso que los apaches chiricahuas no eran tipos fáciles, ¿cierto? Pero eran tipos ya bastante integrados con el mundo español. Y de hecho tenés un historiador norteamericano, Charles Loomis. Yo tengo libros muy interesantes, creo que lo tengo en mi portal subido, comunidadhispanista.com, que te invito ahí a buscarlo. Y Loomis era un periodista norteamericano que, bueno, cuando ya los nuevos Estados Unidos, ya separados de Inglaterra, empiezan a expandirse hacia el oeste, él empieza a caminar esa zona y empieza a conocer indios y me recién educadamente hablaban español, eran católicos, pero eran educados y se los notaba como personas educadas, dice, realmente, y incluso decía, y se nota ahí la influencia de España, que eran mucho más educados que donde el mundo anglosajón ponía sus pies, ¿no es cierto? El mundo anglosajón actuaba como el corsario turco, ¿no? Decían algunos ingleses en forma de autocrítica, ¿no? Y España es la sabia Grecia. Si en medio de esto sí podés buscar el archivo, el tipo que fue abusado, que bueno, pues sí, por eso hay que abolir toda la política actual, ¿no es cierto? Porque hoy tenés, qué sé yo, en España, acá en Argentina, y uno nota que el 90% de la dirigencia política es una dirigencia abusadora sobre nuestros derechos. No suben los impuestos que quieren, como quien gasta la plata como se le da la gana, son unos irresponsables, destruyen el futuro. ¿Qué futuro tiene España y Argentina con una población que no se renueva? Una población que abandona sus tradiciones. Entonces, si es por crítica, empezamos a criticar lo que estamos viendo ahora, que es una pesadilla de Orwell. Vos leés 1984 de Orwell, está la película de Orwell en YouTube, cualquiera la puede buscar. Hay una en blanco y negro que es excelente, y la ves y parece el día de hoy, ¿no? Una persecución sobre lo que opinás. Hay cosas que sabemos que no podemos decir en los medios, porque te crucifican. ¿Y cómo puede ser que no puedas opinar? Además, en la época de la Inquisición, había tipos que opinaban abiertamente en contra de la Iglesia. Y eran acusados si actuaban, si era un sabotaje contra el Estado. Pero muchas condenas terminaban que lo mandaban a un retiro espiritual. Esa idea de que se quemaba gente en la hoguera es muy protestante. Los protestantes sí, te quemaban a una mujer por tener un crucifijo en la casa, por tener un rosario, por rezar rosario. Y lo hacían ellos y después nos encajan el San Benito a nosotros, ¿no? A los pueblos hispano-católicos. Pero bueno, en eso la historia ha sido muy tergiversada, Carlos, sabemos bien muy... A ver, la historia del día de hoy, ¿viste? Ves un político que te miente en la cara, siempre se está diciendo lo contrario. Y hoy cambia. Y hoy lo que ayer era malo, lo plantea como bueno. Y él antes criticaba que eso era malo. Ahora es bueno, porque está él en el poder. Ahora la manija la tiene él y ahora es bueno. Entonces, esa hipocresía la vemos hoy. No ves tanta hipocresía en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, ¿no? Ves hipocresía en muchos revolucionarios, ¿no? Mira, hay una carta de O'Higgins donde dice que sería se lo considera como el padre de la patria de Chile, ¿no? Y él dice, tenemos que entrar en el iluminismo y liberarnos de la barbarie y de la Inquisición, ¿no? Entonces, bueno, como me resultaba medio raro el tema, empecé a investigar la Inquisición y Chile. O sea que no cumplió ninguna función. La Inquisición, viste, era, si vos saboteabas al Estado, sí te denunciaban. Y resulta que la Inquisición de Chile en realidad tenía sede en Lima, era la Inquisición de Lima, Chile, una capitanía de Lima, y encontré 2 causas. Una de un francés, un pirata francés que anduvo ahí por Lima jorobando y haciendo macana, lo denunciaron, lo metieron preso.
Y luego hay una discusión con un comerciante judío, a ver si se actuó mal o bien, que yo qué, y quedó medio que nunca se supo bien. Pero estamos hablando de dos causas en 300 años. Y O'Higgins decía había que liberar a Chile de la Inquisición. Me estaba macaneando, tipo. Me estaba mintiendo abiertamente. O tenía una confusión feroz, ¿cierto? Tenía un lío en la cabeza, pobre hombre. Te llevo a la Sí. otra inquietud. Entonces, en un momento, el reino portugués y el reino de España realizan un acuerdo por el cual, dicho en pocas palabras, se reparten Sudamérica respetando cierto meridiano. A ese nombre lo llaman el Tratado de Tordesillas. Creo, no recuerdo bien, nada menos que vos como para poder aclararlo, que hubo de por medio alguna especie como de propuesta papal para que eso se realizara de esa manera. Y está la anécdota histórica que me gustaría que también me aclares, de que los bandeirantes de San Pablo, brasileños, lo que hacían era que convertían la frontera recta en frontera móvil y cada vez le iban corriendo más, le iban corriendo más, y le iban corriendo más, prácticamente llegando hacia el Pacífico. Entonces, fuera de que nos puedas hacer un marco general del Tratado de Tordesillas con tu erudición, ¿era cierto que los bandeirantes paulistas iban corriendo la frontera y que prácticamente llegaban a China? Le faltó poco para llegar a China, digamos. Si lo dejabas, llegabas a donde se le diera la gana. Sí, ¿por qué la Iglesia firma el Tratado de Tordesillas? Porque, digamos, Europa como concepto geográfico no existía, existía como concepto religioso, y no era Europa, sino que era la gran cristiandad. ¿Qué sé yo? Le preguntas a un búlgaro o a un portugués en el 1400, ¿usted es europeo? Te iba a decir, yo soy cristiano. Europa. Bueno, sí, alguien habla de esa palabra, pero era la cristiandad. Entonces, la Santa Sede cumplía las funciones que cumple hoy más o menos las Naciones Unidas, ¿cierto? Y las cumplía, diría, con más eficiencia, porque las Naciones Unidas hace, nadie le da ni 5 de corte y a veces hace cosas que sería bueno que no haga, ¿no? Entonces, es el que se encarga de dirimir las diferencias entre Portugal y España. Ahí, por eso, mira, hasta Inglaterra formaba parte. Vos sabés que cuando en 1492, en enero, se recupera Granada, las iglesias inglesas, cuando se enteran, cuando llega la información semanas después de Inglaterra, hacen tañer las campanas celebrando que Europa había sido rescatada, reunificada, que al hereje moro se lo había expulsado. O sea, lo festejaron como algo propio, lo de los ingleses, porque ellos también eran parte de la magna cristiandad. Entonces, hoy le podemos decir la magna cristiandad europea, como para diferenciarla de otras cristiandades, pero formaban parte de la cristiandad. Por eso, ellos, para ocupar América, en realidad tienen que hacer un cisma, tienen que separarse de Roma y a partir de ellos pueden avanzar en América, porque ellos ya dejan de sujetarse a la voluntad de Roma, ¿no? Aunque durante mucho tiempo se seguían llamando católicos separados de Roma, ¿no? Hasta que empieza a utilizarse el término anglicanismo. Pero, ¿qué te voy a decir? Por eso la ocupación inglesa en América es una ocupación ilegal. Es una usurpación de derechos. Pero bueno, digamos que el continente era tan grande que antes o después iban a caer, cayeron holandeses, cayeron franceses, del otro lado venían los rusos, ¿viste? Era un pastel demasiado grande para España sola, desde el punto de vista práctico, ¿no? Richelieu decía, los españoles parece que están condenados a dominar el mundo, si no lo hacen es porque son pocos. Sí, claro, si España en vez de 5 millones hubiera tenido 25 en 1492, ¿sabes qué? Llegaban hasta Vladivostok, de hecho hasta pensaron en ocupar China, en la época de Felipe II. Si había ahí unos españoles decían, no, con 5.000 forzados marineros españoles ocupamos China. Hasta que, viste, mandaron a un capitán a investigar cómo era el mundo chino y dice, China, no sabe lo que hay acá, debe haber 100 o 200 millones de habitantes, esto es imposible. Y se fue por las buenas, entró con el comercio y hubo un comercio complementario entre Hispanoamérica y Asia durante 300 años. Entonces, pero creo que me fui de tema. Los portugueses empiezan a correr, porque empiezan a medir, a discutir las medidas. Como había discusiones, a veces, viste, el planeta no había sido todo mensurado,
Entonces van haciendo trampas de dónde se elegía, si era desde las Azores o desde dónde, y corrieron, y lo que es Brasil, era apenas una franjita, la agrandan un poco más. Y una vez que la agrandan y la ocupan, empiezan a tratar de avanzar, llegan hasta con el Sacramento, son expulsados, etcétera, etcétera. Pero te digo que hasta el día de hoy el sur de Brasil tiene una influencia más cercana a nosotros culturalmente que al Brasil del norte, ¿no? Es más, que Tulio Vargas, presidente de Brasil, era del sur. Por eso cuando los norteamericanos le proponen a él que le permitan usar aeropuertos brasileños para bombardear Buenos Aires, una locura que tuvieron los yanquis en la época de Perón, que Tulio Vargas le dice que no. Pero siempre tuvieron una cosa mía distinta. De hecho, se crea en un momento la República Riograndense separada del emperador de Brasil, ¿no? Ahí actuó Garibaldi como mercenario. Fue reincorporado, pero hasta el día de hoy yo he conocido brasileños del sur y dicen, no, ellos se sienten más identificados a veces con nosotros que con el resto de Brasil, ¿no? Entonces, incluso hace poco apareció un movimiento separatista ahí en Paraná de Brasil. ¿Ah, sí? Por supuesto que ahí siempre, por lo general, si empezás a buscar el cordón, encontrás que comienza en Londres, ¿viste? El cordón del separatismo, encontrás siempre que hay la punta de la madeja está en Londres, ¿no? La aguja con que se hilvana, como lo encontramos con los mapuches, ¿no? El mismo caso de Cataluña, es una maniobra inglesa. Han creado un indigenismo en Siberia, los ingleses también, para tratar de meterle una mano ahí a Putin, para tratar de apuñalarlo por la espalda, que no prosperó, pero lo intentaron. Entonces, sí, Portugal avanzó todo lo que pudo, ¿no es cierto? Lamentablemente se cortó la unión entre España y Portugal, porque bueno, la duquesa de Braganza dijo, prefiero ser reina que duquesa, y era hermana del duque de Medina Sidonia, a quien Felipe IV envía para dominar el levantamiento que había en Portugal, que era un levantamiento organizado siempre por alguna oligarquía, no creas que son levantamientos populares, ni mucho menos. Y el duque de Medina Sidonia, en vez de actuar como un subordinado del rey para mantener la unidad, se separó. Algunos dicen que también hubo alguna mano jesuita que no querían un imperio católico tan grande, porque como que le hacía sombra a Roma, ¿no? España y Portugal, si se hubiesen mantenido unidas, pero hoy serían el imperio rector del mundo. Y Estados Unidos habría quedado reducido a lo que eran las 13 colonias originales. Sería un pequeño país, próspero posiblemente, pero mucho más pequeño. Y, digamos, Wall Street no hubiese podido apoyar la revolución de Lenin y el mundo sería otro. Patricio, me permito 2 cápsulas históricas, porque en mi caso estudié mucho portugués, anduve por Brasil, estudié un poquito de historia brasileña y portuguesa. Entonces me permito hacer un poquito de Patricio Lons, como preguntas disparadoras, y un poco para enriquecer el reportaje. Por lo que estudié, no sé qué es lo que supone la gente en relación a que España se libera de los moros en 1492, expulsando el último bastión de Granada. Y yo tiendo a suponer que la gente piensa que Portugal habrá sido más o menos al mismo tiempo. No, Portugal echó a los moros en 1143, con la gran, digamos, el gran push, por decirlo de alguna forma, del gran héroe portugués que era Dom Dinis. Y yo tengo entendido que eso tuvo que ver con una gran ligazón, una particular ligazón de Portugal, tanto con el Vaticano como con Inglaterra, con la cual materializó un pacto no solo formal, sino de sangre, por el cual, y creo que aún sigue vigente, si a Portugal le pasa algo, se mete Inglaterra, si a Inglaterra le pasa algo, se mete Portugal. Y después otra pastilla es que hubo una reconquista española de Portugal, que los portugueses de su lado le llaman la Restauración, por el cual España reconquistó Portugal durante 60 años. Si no me equivoco, fue entre 1580 y 1640, ¿no? Desde Felipe II a Felipe IV duró eso, ¿no? Felipe IV creo que era el rey planeta, bueno, pero sin embargo hoy se pierde. Y después sí, el tratado ese que vos decís del 1300, ahora no recuerdo el nombre, es con M, pero sí, si tenés ahí un buscador al lado, busca
la alianza Portugal-Inglaterra del siglo XIV, que ojo, charlando una vez con un diplomático portugués, un embajador, me decía, ese tratado, Inglaterra siempre lo invoca en beneficio propio, pero dice, cuando nosotros estábamos con problemas en Goa, que creo que es cerca de la India, por ahí, y le pedimos ayuda a Inglaterra, y Inglaterra nos apoyó. Es decir, cada vez que nosotros necesitamos apoyo de Inglaterra, Inglaterra lo ha negado, ¿no es cierto? Pero lo ha exigido cuando han necesitado de nosotros. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Le exigieron a Oliveira Salazar que le permitiera poner bases en las Azores. A ver, Portugal no se hubiese podido negar, ¿eh? No es que si hubiese dicho, no pisan, Portugal hubiese podido hacerle frente, le hubieran ocupado las islas. Es decir, el pedido fue una gentileza formal, pero si no hubieran ido por las malas, y es más, capaz que ocupaban todo Portugal, hubieran entrado en una guerra que ahí hubiese obligado a España a movilizarse, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Tampoco se van a inmolar los portugueses por los alemanes, ¿no es cierto? Eso es lógico. Pero sí, ese tratado existe, y a ver, me falla la memoria el nombre, pero cualquiera puede buscar el tratado de alianza Inglaterra-Portugal del siglo XIV y lo va a encontrar, ¿no es cierto? Y sí, los ingleses siempre lo utilizan en su favor. Patricio, llevamos casi una hora de reportaje. Me parece bueno una última pregunta, que aparte, siendo como es Patricio Lons, que no puede controlar su erudición, y eso es más que beneficioso para mí, para que nos están escuchando, va a ser más que suficiente para hacer hasta un extendido cierre de este programa. Pasa lo siguiente, hubo un escritor argentino llamado Manuel Mujica Lainez, escribió un libro llamado Misteriosa Buenos Aires, realmente de una, ¿cómo podríamos decir?, de un costumbrismo y de un realismo, al menos para este servidor, como dirían en España, absolutamente fascinante. El primer cuento de Misteriosa Buenos Aires, relacionado el conjunto con una serie de relatos de la época de la conquista española en América, se sigue llamando El Hambre. Y realmente era una descripción impresionante, sobre la cual voy a preguntarte si fue más cuento sobre la fantasía que cuento sobre una realidad, por la cual un grupo de españoles quedan sitiados en una residencia, por llamarlo así, con indios alrededor, y el cuento transcurre en la descripción minuciosa de cómo los españoles, teniendo oro, tapices, seda y no sé qué cuánto más de lujo y de riqueza, tenían todo eso pero no tenían para comer y se estaban muriendo de hambre. ¿Ese cuento de Misteriosa Buenos Aires fue extraído de la realidad de alguna forma o formó parte de la fantasía genial de Mujica Lainez? Mira, un poco y un poco. Primero, que los marineros y las expediciones no venían con tapiz de oro, ¿no es cierto? Vení con la mayor cantidad de alimentos y líquidos bebibles, ¿no es cierto? Que es todo un tema para la navegación de aquella época, ¿viste? Ron y bebidas fuertes para poder hidratarse, ¿no es cierto? Porque el agua te dura un tiempito. Tenían que ir bajando cada vez que podían hacer costa, buscar agua y volver a cargar agua, ¿no? El agua en esas condiciones te dura 2 días, 3 días. Así que el mayor problema era el agua, la comida, algunos elementos medicinales medio básicos, y si vos tenés que hacer una expedición como esa, preferís llevar herramientas, no tapices. ¿No es cierto? Claro, martillos, hachas, serrucho, todo lo que te sirva para construir cosas. Así que en realidad, él creo que quiso hacer una metáfora, ¿no? Pero después sí, la hambruna sí. De hecho, cuando se abandona Buenos Aires y se empieza a ir mar arriba, ahí tenés un problema que los hombres están agotados y los que terminan logrando dirigir la nave eran unas mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un metabolismo que consume más. Entonces, por ejemplo, cuando atacaban los indios, estaban muy cansados. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Dejaban descansar a los hombres, ellas actuaban, trabajaban, y cuando venían los soldados los despertaban para que pudiesen pelear, pero eran condiciones inhumanas, hasta que, bueno, logran subirse a un barco, navegar río arriba,
y los hombres les indican cómo llevar adelante la nave, pero dicen que eran las mujeres, porque los hombres están agotados, estaban muertos de hambre, creo que no se llegan hasta lo que es Santa Fe, me parece, y ahí logran recibir ayuda, hasta Asunción, por ahí, pero van para Río arriba, y las mujeres fueron las que terminan salvándolos, ¿no es cierto? Eso fue una realidad, así que así hambre sufrió. De hecho, la fundación de Pedro de Mendoza es una fundación fallida, ¿no? La fundación de Buenos Aires era de Juan de Garay en 1580. La de 1536 de Mendoza la puedes poner como un intento, pero fracasó. Fue difícil todo esto. Era muy difícil llevar adelante la civilización. Pero sí, así fue lo de así habría que matizar el cuento de Mujica Lainez. Realmente creo que ese libro era una joya. Después, supongo que conoces más o menos a Mujica Lainez. Yo no es que lo conozca en mucha profundidad. También fue, creo que, un muy interesante cronista, si no me equivoco, del diario La Nación en Europa. Mandaba como, tal cual hacía Sarmiento en su momento, como también crónicas muy, muy profundas, muy interesantes, sociales y a todo nivel. Pero don Manuel sabemos que tenía cierta obsesión sexual, que podríamos llamar hasta binorma. Tengo entendido que era binorma, además. Y siempre como que en algún cuento donde podía poner alguna cuestión de obsesión sexual, era como que la ponía. ¿Sabes qué relato es lindo ahí? Hay uno que habla del Delfín de Francia, ¿no? De Pierre Benoit, que es una figura en Buenos Aires emblemática, construyó creo que la Catedral de Morón, me parece que era de La Plata, y era un arquitecto francés, y siempre quedó la sospecha si no era Luis XVII, el delfín que murió en la Torre del Temple, ¿no es cierto? Y siempre quedó como un misterio si Pierre Benoit no fue realmente el delfín de Francia escondido bajo otro nombre, porque creo que el delfín se llamaba Louis Charles Pierre Benoit, me parece, y deja algunas sospechas por la flor de lis en algunos cuadros que hace, en algunos grabados, y siempre fue todo un tema curioso, ¿no? Y él escribe el relato donde vino un médico francés, aparentemente de la corte francesa, que lo había conocido de chico, se queda charlando con él y cuando el médico se va, este hombre, Pierre Benoit, aparece muerto envenenado, ¿no? Y es una historia curiosa, pero es como el mito de Anastasia Romanoff, casi imposible descubrir si es real o mentira, ¿no es cierto? Los descendientes de Pierre Benoit, bueno, reivindican un poco esa historia, pero siempre con la duda de lo que difícil que es confirmarla, ¿no es cierto? Patricio, esta historia del delfín de Francia tendría que ver con una supuesta línea de sangre real que derivó en otro lado, como se trasplanta a veces con otras historias. Hasta se habla de que hay una línea paralela de descendientes de Cristo, y ¿tenía que ver con algo de eso? Bueno, sí, lo de... Vos te referís al Código Da Vinci, no, pero el Código Da Vinci es una novela y el autor dice que es una novela, claro, que es una novela, que él toma una historia, le pega un giro, le inventa varias cosas, y incluso se considera que es un inglés mediocre, el de Dan Brown, y se inventa de María Magdalena y una línea carolingia, pero es un cuento chino, entretenido para hacer una película de ficción y vender muchos libros y que haya mucha gente que se cree esas cosas. Pero creo que incluso le ponen la novela que es ficción lo que él puso. No, esto, como tantas dinastías que se han cortado y que han perecido y que los descendientes han desaparecido. O de hecho, por ejemplo, de Carlomagno se sabe que hay muchísimos descendientes. Muchísima gente que sabe que por ahí arriba desciende de él, ¿no es cierto? Como tantas casas nobles que han desaparecido también, ¿no es cierto? Yo personalmente conozco varias personas que tienen sangre noble y no pueden portar el título porque, digamos, se lo han quitado, desaparecido, borrado. Incluso en algunos casos parecen como borrados hasta de los archivos, ¿no es cierto? Ves toda la simbología, ves un montón de elementos, pero el documento está como extraído, ¿no es cierto?
alguien ha hecho un huequito en los archivos y se ha robado algo. En el caso del desfile de Francia nunca vamos a saber si... Se han hecho unos pruebas de ADN que dicen que no, que parece que en realidad no es cierto, pero siempre eso vas a entrar en la duda. Como el caso de la famosa Anna Anderson que decía ser Anastasia Romanov. Pero bueno, van a encontrar unos restos ahí cerca de la casa de Ipatiev en Ekaterimburgo, donde aparentemente están todos los restos, ¿cierto? De esas historias hay muchas. Sí, acá hay enterrada una nieta de Napoleón, la hija del conde Walewski, que fue embajador de Francia en la época de Rosas, y tiene una hijita que se enfermó y se murió acá, y está enterrada en la bóveda de Mariquita Sánchez de Thompson en el cementerio de la Recoleta. Esa niña sí es nieta de Napoleón. Y después creo que también acá hay parientes de los Saboya, ¿no? De la Casa Real de Italia, que creo que se emparentaron con una familia de la provincia de Córdoba. De esas historias tenés muchísimos. He conocido incluso algunos descendientes de casas de príncipes alemanes acá en Buenos Aires, que mantienen el apellido pero sin el título, ¿no es cierto? Ahora sí, Patricio, como dijo alguna vez alguien, que en un momento había dicho, bueno, pregunta final, pero después siguió y dijo, bueno, ahora la pregunta final. Ahora sí, Patricio, la pregunta final. Repetidamente, tanto en tu programa de tu canal de Historia con Patricio Lons, como en tus innumerables participaciones como invitado, explicaste de qué se trataba aquello tan lindo que tenés atrás. Por si alguien de nuestro canal EHCI no te conociera, ¿de qué se trata eso que está atrás tuyo? Bueno, te voy a contestar con un chiste español que dice antes de hablar quiero decir unas palabras. ¿Te acuerdas que un humorista español en Buenos Aires, en la televisión argentina, antes de hablar quiero decir unas palabras? Este es el aspa de Borgoña, la bandera de Felipe el Hermoso, que es bandera de las Fuerzas Armadas, por lo menos del Ejército del Aire en España. Y acá es bandera del regimiento número 1 de Infantería Patricios, de la ciudad de Buenos Aires. Es el regimiento custodia del intendente, lo que llaman el alcalde, ¿no?, de Buenos Aires. Y también es bandera, creo, de la Brigada de Aerotransporte de Córdoba, del regimiento 4 Balcarce, de la provincia también de Córdoba, acá en la Argentina. Hay por lo menos 6 unidades militares del ejército argentino que tienen simbología española, ¿cierto? De hecho, el regimiento Patricios, el abanderado principal, desfila con esta bandera. El segundo abanderado desfila con la bandera argentina. Y usan toda simbología borbónica en el uniforme. Incluso uno de los patricios desfila y lleva acá, viste, la correa como para agarrar una bandera con los colores de España. Todavía hoy, e incluso desfilan al son de marcha granadera, que es la música base del himno de España, ¿cierto? Eso hasta el día de hoy ellos reivindican todo el pasado español, con los ayuntamientos argentinos. Vos sabés que buena parte de las marchas militares ya de Argentina como república fueron compuestas por italianos. Me creo la marcha de la Fuerza Aérea, la de la campaña de la Guerra del Paraguay también, hay muchísimas. Bueno, Aurora, que es una canción a la bandera argentina, es un aria italiana. De hecho, fue compuesta en italiano y al comienzo se cantaba en italiano. Pasaron muchos años hasta que alguien la tradujo, que cuando se la tradujo hubo que cambiar, no sé si una nota o una palabra para que coincida, porque el italiano y el español son muy parecidos, pero no coincidían en todo, y hubo que hacer todo un trabajo musical muy intensivo por una estrofa, ¿no?, que se producía una disonancia. Pero era en italiano, ¿cierto? Ahora, sí, esta es una bandera, es la bandera común de los pueblos hispanoamericanos. Esta es la bandera que nos hermana con un señor que vive en California, en Miami, en México, en Honduras, en Filipinas, en las islas de las Indias Orientales, Guam, qué sé yo qué, y con un amigo que vive en Murcia, en Cádiz, en Toledo, ¿no es cierto?, en Navarra, en las Vascongadas, en Asturias, y en San Felipe de Montevideo, Santiago de Chile, o Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, la tierra hispánica argentina, capital hoy de la República Argentina, si es que logramos mantener
nuestro país algunos años más, ¿no es cierto? Pero sí, es la bandera común, debería ser la bandera de la reunificación. Ya hay un proyecto de ley que me encantaría, por ejemplo, que junto a la bandera de cada país esté esta bandera, ¿no? Entonces, en las cumbres iberoamericanas tendría que estar esta bandera. Pero además, yo digo, cada país de hispanoparlante, ¿no? Cuando se tiene que reunir con otro, además de sus banderas nacionales, que yo Paraguay, y se reúne con el canciller de Paraguay, con el canciller de Ecuador, y tener la bandera de Ecuador, de Paraguay, y esta en el medio. Pero incluso más, te digo, ¿qué pasa si el presidente de Uruguay se tiene que sentar con el jefe de una potencia? Lleva la bandera de Uruguay, lleva esta bandera. Entonces le está indicando, tengo 600 millones de hermanos. No estoy solito. Ya no es Uruguay solo con 3 millones y medio. Tengo 200 veces más de parientes. Entonces, y además es una bandera que a muchas potencias les inspiraría respeto. A Alemania, por ejemplo, pues está la bandera de los tercios también alemanes que formaban parte de las tropas de Carlos V. A Rusia, porque la Cruz de San Andrés con otros colores, creo que es blanca sobre fondo azul, es la bandera de la Marina de Guerra rusa, ¿no? A Escocia, a los sureños norteamericanos, ¿no es cierto? Que tenían la Cruz de San Andrés, es la bandera, la que le llaman la bandera de General Lee, ¿no es cierto? La bandera de los confederados del sur, ¿no es cierto? Entonces, vos sabés que bandera oficial del departamento de Chuquisaca, Bolivia, en Chiloé y el puerto de Valdivia, y también en Estados Unidos, en los estados de Alabama y de la Florida, ¿no? Y es importante porque la espada de Borgoña es la cruz de San Andrés, es la cruz donde muere San Andrés, uno de los apóstoles que era hermano de San Pedro. Y mientras estaba agonizando, seguía evangelizando a la gente, ¿no? Seguía hablando de la buena nueva, ¿no? La palabra de Cristo. Así que muestra ese esfuerzo de que aún una Hispanoamérica, una España, una Argentina, que están siendo crucificadas por una clase política hostil a nuestros pueblos, una clase política invasora, porque son una clase ya, están separados del pueblo. No puede existir una clase política, puede haber un grupo dirigente, pero ya clase como que están separados del resto de la gente. En forma muy oligárquica, ni siquiera nobleza. Y bueno, en este momento que estamos crucificados, creo que es importante ver en este emblema un emblema de resistencia, de lucha, y que nos rendiremos, para hablar de claudicación, qué sé yo, después de muertos, hablaremos de eso. Patricio Lons, periodista, profesor, historiador y comunicador, director del canal de YouTube Historia con Patricio Lons, que va por suscriptores, ¿cuántos? Y 49.400, por ahí estamos ya, calculo que en una semana más ya llegamos a 50.000. Muy bien. Tenemos otro que es comunidadhispanista.com, Comunidad Hispanista en YouTube, que tiene cerca de 3.000, y el portal que es comunidadhispanista.com, ¿no es cierto? Ahí es el portal, donde tenemos libros y varias cosas más para la gente. Carlos, para mí es un placer, solo un agregado. Después de muerto no claudicamos, después de muerto ya ganamos. Muy bien. Un abrazo, Carlos, para vos y para toda tu audiencia, y muchísimas gracias por esta entrevista, te agradezco muchísimo.